para que podamos manejarlas de la mejor manera posible. Quiero invitar entonces a la doctora Olga Lucía Díaz, del ICA de Colombia, directora técnica de epidemiología, a que nos haga las presentaciones Estrategia para la recuperación del estatus de libre de fiebre aftosa y manejo de comunicaciones en un brote de fiebre aftosa. Doctora Olga Lucía, el escenario es suyo. ¿Arrancamos? ¿Esperamos o arrancamos? Solicito silencio, por favor, para que demos inicio a la presentación de la doctora Olga Lucía. Bueno, continuando con lo que hemos visto y después de haber contenido y erradicado los 3 brotes de 2017, la pregunta era cómo seguíamos. Y fieles a que los programas nuestros están bajo las directrices de todas las normas de la OIE, seguimos con la conformación de una zona de contención para poder contener el virus realmente de una forma efectiva y poder tener el resto de nuestro país con el estatus que tenía como zona libre con vacunación. Entonces empezamos con la definición de lo que es una zona de contención, y es una zona delimitada en torno a explotaciones infectadas o supuestamente infectadas, cuya extensión se ha fijado teniendo en cuenta factores epidemiológicos que son básicos en este caso, los resultados de las investigaciones y las medidas de control para impedir la propagación de la infección, como se explica claramente en el código. También está los requisitos para el establecimiento de una zona de contención, las condiciones más bien, que dice que en caso de brotes limitados en un país o una zona libre de fiebre aftosa en que se aplica o no la vacunación, incluso dentro de una zona de protección se puede establecer una zona de contención única que agrupe todos los brotes que se han presentado. Para ello pues se debe presentar, y así se hizo, toda la documentación requerida, y empezamos a mirar cómo podríamos nosotros hacer una zona de contención, porque como ustedes ven el factor espacial fue muy importante y fueron realmente lejanos los brotes, pero el código era claro en que solo podíamos tener una sola zona de contención. Entonces empezamos a hacer aproximaciones teniendo en cuenta los sistemas de producción y los circuitos pecuarios, porque si no se hace bien, la zona de contención queda en el papel y no es ni práctica, ni útil, ni va a tener éxito. Si uno tiene en cuenta los sistemas de producción, piensa inmediatamente en los circuitos pecuarios. Cuando yo hago una delimitación correcta y respeto en su mayor parte los circuitos pecuarios, tengo la seguridad de que mis restricciones a determinadas movilizaciones van a tener éxito. Pero si yo delimito sin tener en cuenta los factores epidemiológicos, los sistemas de producción y los circuitos pecuarios, nunca voy a tener éxito, porque hay movilizaciones que se van a seguir haciendo por encima de las normas y por encima del papel. Hay zonas que dependen de otras y que yo no puedo cortar un flujo. Aquí había 2 circuitos pecuarios involucrados, el circuito centro, que lo tenemos en lo rojito, es una zona que tiene uno de los cordones lecheros más importantes de Colombia, que cubre la sabana de Bogotá, Valles de Iguatá y Chiquinquirá, es muy famoso dentro de Colombia,
y allí están Jacopí y Tibacú, los dos focos que vieron en Cundinamarca. Y el otro, el de Tame, el que vimos primero, pertenece al circuito pecuario de los Llanos Orientales, el que está en amarillo, y es el departamento de arriba. Hicimos muchas exploraciones, muchos estudios, muchos análisis de varios factores, y lo que nos llevó y nos animó a hacer la zona de contención sabiendo que sería efectiva es que si uníamos nosotros los dos departamentos mayores de la cuenca lechera y Arauca encontramos que a pesar de ser otro circuito pecuario, el 90% de su ganado de engorde, que es el resultado de ese departamento, tenía como destino la capital. Este ganado que se engorda aquí era llevado o es llevado en un 90-95% a la capital de la República. Ahí pensamos que sí era posible conformar una zona de contención efectiva, porque la idea no es tener en un papel las cosas y no poder responder después, sino aparte de que sea efectiva, poner controles adicionales. Y ahí decidimos continuar con nuestra idea de la zona de contención para poder recuperar el país. Teníamos que unir los tres brotes, fíjense la distancia era muy grande, 282 kilómetros, 134 y 343 formaban un triángulo y necesariamente incluían un departamento que está aquí que no tuvo absolutamente nada que ver, el departamento de Boyacá, pero este departamento queda incluido acá y hace parte del cordón lechero. Entonces no iba a tener ningún problema en que fuera incluido dentro de la zona de contención por tránsito, por sacar sus productos. Es un cordón lechero que abarca también la capital de la República y el consumo y todo el proceso que se hace en leche es pasteurización y demás, así que no tenía ningún problema y decidimos continuar. ¿Se dañó esto? Bueno, y llegamos a tener esta figura de la zona de contención. El departamento de Cundinamarca y Boyacá, que como les digo es el cordón lechero más grande del país, y el departamento de Arauca es un departamento engordador, son dos tipos de producción completamente diferentes, pero el ganado gordo surte la capital de la República. Y así se hizo la zona de contención que comprende municipios de 4 departamentos. Estos dos que ven aquí, que son dos pequeñitos azules, pertenecen a un departamento distinto, pero son estribaciones de una sierra, la Sierra Nevada del Cocuy. Son dos municipios poco o casi nada ganaderos, pero tienen una carretera que pasa desde Arauca hasta Boyacá. Entonces quedaron incluidos sin tener ningún impacto pues en la ganadería. Aquí vemos departamento por departamento. Se sacaron aquellos que corresponden a circuitos distintos. Por ejemplo, aquí hay dos que pertenecen al circuito de los Llanos Orientales y acá realmente se dividieron algunos municipios, incluido el de Jacopí, porque su circuito es el del Magdalena Medio, de la costa atlántica. Para el departamento de Cundinamarca tenemos que todo el cordón lechero más siempre en los cordones lecheros hay entreverados algunos predios que tienen condición de familiar de subsistencia mercantil simple, todos quedaron acá. Aquí tenemos en donde sucedió el problema, el municipio de Jacopí con su relieve. Este municipio fue dividido porque realmente su circuito está dividido, ese y 3 municipios que siguen hacia abajo que están cortados por la cordillera. La parte amarilla quedó como zona libre y la parte roja quedó como zona de contención, al igual que este que es el que sigue, el municipio de Caparrapí. Todos son accidentes geográficos. Y así se hizo la zonificación cuando obtuvimos el país también, es exactamente igual. Aquí quedaron los dos, aquí se ve la división por la cordillera.
Y el municipio que sigue hacia abajo, aquí lo vemos en el recuadro, también está dividido por barreras naturales. La barrera natural es la cordillera central. Y aquí vemos cómo es continuo hasta arriba. El departamento de Boyacá, que no tuvo nada que ver, quedó en la mitad del triángulo, pero por su condición de lechero hace circuito con Cundinamarca. Claro que no les gustó mucho a los ganaderos de Boyacá cuando supieron que quedaban en la zona de contención, pero realmente, y ahora lo vamos a ver un poquito en la comunicación, fue muy importante para que ellos entendieran que no se iba a afectar su comercialización, ni sus animales, ni su condición. Están los dos que le contaba en el municipio de Salina y Sácama, que realmente son estribaciones de una sierra, no tiene mayor impacto en ganadería, simplemente pasa una carretera, por seguridad decidimos incluirlos. Y está el departamento de Arauca, el cual quedó completo. Y era mejor que quedara completo porque la producción de este departamento va hacia la capital de la República. Es autosuficiente, digamos que se surte y los ingresos no quedan prohibidos, entonces puede surtirse de animales jóvenes, lo hace en un pequeño porcentaje y pudo seguir engordando y mandando sus animales a Bogotá, la capital de la República. Los puestos de control, esto sí fue una tarea titánica, todos esos punticos rojos, esas banderitas que ustedes ven son puestos de control. Nos tocó poner muchísimos puestos de control que funcionan permanentemente, 24 horas, 64 puestos de control, pero antes que eso tuvimos que realmente sentarnos en Colombia, porque este es un propósito del gobierno y aquí hubo intervención de presidencia y de ministerios. Y así como en la emergencia nos colaboramos Ejército Nacional, Policía, Aduana, INVIMA, que es el de los frigoríficos, e ICA, nos tocó sentarnos también para disponer estos puestos de control con apoyo del Ejército y de la Policía, porque son zonas, y ustedes creo que todos conocen el problema que tiene Colombia, a pesar de haber firmado la paz, está en un proceso que se inicia y hay todavía muchos grupos subversivos que amenazan a nuestros funcionarios. Entonces era necesario reforzar, y ese fue uno de los compromisos que hizo Colombia al establecer la zona de contención, y lo hizo por escrito con la Organización Mundial de Sanidad Animal, de establecer puestos de control conjuntos. Y se establecieron, estos son los adicionales que se establecieron en todo el borde, pero por ejemplo Arauca tiene unos puestos de control que no sé si los alcanzan a ver desde allá, internos, buscando que si hay contrabando y lo pasan, es frontera seca, los pasan por una parte que no los encontremos cerca, los encontramos más adelante porque en algún momento los cargan. Y esta fue la idea, y son muchos puestos de control conjuntos con Ejército y con Policía Nacional, y la DIAN también amplió su personal, como lo vieron todas estas cosas que encontramos en la frontera, de la patilla y todo esto, todo es en asocio de las instituciones. Creo que por fin logramos una unión efectiva y están en construcción muchos puestos que van a quedarse fijos independientemente de que logremos nosotros avanzar en la parte sanitaria, pero han sido muy beneficiosos para el país. Estos puestos de control tienen 3 personas y van en turnos, siempre con acompañamiento de policía y ejército en la parte norte. En esta parte sí ya no es tan difícil el orden público y podemos hacer nuestra labor con acompañamiento, no todo el tiempo, las 24 horas, sino periódico por parte de la policía. En esta zona de contención, en este tiempo nosotros hemos atendido 18 notificaciones por sospecha de enfermedad, 8 han sido estomatitis New Jersey, 1 estomatitis indiana, 3 fueron negativas a fiebre aftosa y 6 están en ese proceso de investigación complementaria.
Las medidas de control en la zona de contención pues son las que rigen la norma. Se permite la movilización de animales susceptibles entre los municipios. Dentro de la misma zona de contención no tienen ninguna restricción, pero deben llevar la guía sanitaria de movilización expedida por el ICA, o sea, deben tener su predio registrado, deben tener registrados los ingresos de animales, deben cumplir las normas sanitarias, vacunaciones y demás. Es la única manera de que obtengan su guía sanitaria de movilización. El documento debe llevarse todo el trayecto y presentarse a las autoridades sanitarias, y también se establecieron unos sellos en los diferentes puestos de control para que el siguiente puesto de control vaya revisando que trae los anteriores. Y los animales no pueden salir de ahí. Hay una excepción que está en el código y se dispuso como una posibilidad para los ganaderos de Arauca, y es que pueden movilizar con destino a sacrificio únicamente. Hay medidas de control muy fuertes. Los vehículos, si van a hacer una trayectoria, deben ser precintados, se debe despachar por el servicio oficial y debe ser recibido por el servicio oficial en el sitio de destino, quien es el único que puede levantar los precintos de los camiones. Tenemos los puestos de control, en su mayoría tienen estos trailers, zona muy caliente, y pues tienen sus facilidades, tienen aire acondicionado para que el funcionario pueda estar tranquilo desempeñando sus labores. Y las medidas de control al sacrificio en zona de contención, todo el sacrificio de animales se lleva a cabo en plantas de beneficio que tienen la autoridad que vigila este tema en el país, que es el INVIMA. Nosotros como ICA no estamos encargados del control en los frigoríficos, pero se hizo una alianza. Realmente este problema nos ha unido mucho institucionalmente, y el ICA debe verificar en la planta de beneficio del animal, de acuerdo a la disposición y eliminación de materiales de riesgo, si es el caso, durante la faena. Hay una ruta que se contempló, porque de Arauca, el departamento que les decía que pertenece a otro circuito, tenía ese 5 o 10% de sacrificio, lo efectuaba en Villavicencio, en su mismo circuito. Entonces, para evitar cualquier tipo de reclamación, dispusimos el procedimiento tal como está establecido en el código, con acompañamiento, con destrucción de materiales de riesgo, y realmente ha sido tan efectivo. Lo que llevaban de Arauca hasta Villavicencio realmente eran las vacas viejas. Todo lo que es novillo, que es el 90-95% por ser un departamento engordador, lo lleva a la capital de la República. Ese flujo continuó igual, pero se cortó. ¿Por qué? Porque es mucho más costoso, primero porque tiene que pagar la disposición de los materiales de riesgo, todo eso iba a incineración y toda la inspección. Entonces la gente que sacaba ese 5 o 10% de esos ganaderos decidieron comercializarlo dentro de su mismo departamento, y realmente no hemos tenido la primera solicitud para que este trayecto se haga, a pesar de que está aprobado. Pero realmente son los animales ya de desecho, las hembras. Entonces la gente no le gasta ese dinero y decidió, se hizo un mercado dentro de Arauca, llegaron compradores y se surtió ese 5 a 10% que había dentro del mismo departamento. No hemos tenido ni una solicitud para hacer esto, afortunadamente, porque es un proceso bien dispendioso, porque está previsto con acompañamiento del ICA desde el embarque de los animales hasta la destrucción del último material de riesgo. Para leche y productos lácteos, realmente pues todo lo que sale con pasteurización, no sale crudo, ni salen quesos, ni de ninguna manera que no sean con los procesos. Pero como es la zona lechera la más grande de Colombia, pues
tiene todas las pasteurizadoras, tiene toda la infraestructura dentro de la misma zona, o sea que tampoco fue muy difícil llegar a que esto fuera efectivo. Y las medidas de control para transporte y comercialización de cuero están establecidas, pero también el cuero se procesa en la misma zona, entonces no hemos tenido mayores problemas. Productos como semen y embriones, harinas de sangre y carne, lana, pelos, crines, cerdas, paja y forrajes pueden salir una vez cuenten con un tratamiento comprobable de inactivación del virus, pero tampoco hemos tenido ni problemas ni ninguna solicitud al respecto. Nosotros estamos, y a raíz de esto, tenemos permanente comunicación, como les decía, nos unimos institucionalmente y se ejercen actividades de control en la zona de contención y es muy frecuente que haya reuniones regionales o reuniones en el nivel nacional tratando los temas regionales de los diferentes problemas que se encuentran, y el seguimiento de plantas de beneficio en conjunto con INVIMA. INVIMA se ha sensibilizado mucho y ellos se convirtieron en sensores de enfermedad vesicular casi en todo el territorio nacional. Entonces esto ha traído realmente un beneficio muy grande al país. Estamos con la zona de contención, la zona del foco de Tame y de Tibacuy ya cumplieron todo su proceso de sentinelización, fue exitoso y ya hay repoblación. En el de Yacopí no, en el de Yacopí estamos en este momento para iniciar una sentinelización y poder ordenar el repoblamiento. Como ustedes pudieron observar en lo que es la zona de Yacopí, realmente son pues montañas muy lejanas que tienen pasto y por eso viene la gente que tiene el capital y lleva a sus animales para que la gente que está allá los cuide. Esos pastos pues están muy altos, muy grandes y muy viejos, pero por ser la zona tan extensa, por haber tenido una diseminación tan alta y una tasa de ataque tan alta, decidimos dejar un espacio mayor de tiempo con todos los terrenos vacíos. En este momento están vacíos aún. Las comunicaciones durante la emergencia son claves y este es un factor que normalmente no se le pone mucho cuidado y se ve muy de lado, pero sí que son básicas en una emergencia. Yo tengo que decir aquí que a pesar de haber tenido éxito y estar seguros nosotros tanto de la situación antes de que tuviéramos los brotes de 2017 como del problema que tuvimos en el manejo y demás, Colombia tuvo fallas y problemas internos y eso nos sucede en todos los servicios. Nosotros estábamos preparados para un brote como el de Tame, para un brote como el de Tibacuy, pero no estábamos preparados para un brote como el de Yacopí y menos para tener los tres al tiempo. Y ahí es donde uno empieza a ver cómo los factores que parecen superficiales se vuelven muy importantes. Y uno es el tema de la comunicación. Afortunadamente, hace unos años tuvimos una capacitación para todos los epidemiólogos. El doctor Andrés es epidemiólogo de una de las zonas de Colombia y yo creo que estuvo en esa capacitación, porque cuando lo citamos al curso de comunicación, todos iban muy aburridos porque era un tema trivial. Pero cuando la FAO intervino en esa semana y realmente nos hizo caer en cuenta de que la comunicación hay que saber manejarla y es muy importante, salimos con una visión completamente diferente. Y todavía teníamos algunas de esas enseñanzas, el cómo llegarle a la gente, el cómo estratificar la comunicación para que el mensaje llegue, porque no puedo mandar el mensaje igual para todo el mundo. Y bueno, varias de estas cosas en medio de todo el caos que tuvimos para organizar surtieron efecto en los brotes que tuvimos. Las comunicaciones en una emergencia son básicamente dos: una comunicación interna entre los diferentes niveles del instituto, en el caso nuestro, el ministerio, pues somos un instituto adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Policía Nacional, Ejército, Departamento de Aduanas, todos los que estábamos manejando el problema. Y hay una comunicación externa hacia la comunidad afectada que es muy importante.
hacia los periodistas, que son bien difíciles, comunidad en general, nacional e internacional, entes sanitarios y países con relaciones comerciales. Y yo no sé si en los países de ustedes pasará lo mismo, pero en Colombia el periodista, entre más trágica sea la noticia, pues mejor. Y se dan declaraciones, los periodistas, con todo respeto si hay algún periodista, pero pues es típico, si hay algo grave, corta antes y corta después y saca solo la frase que impacta y se pierde el contexto. Y yo creo que eso nos pasa en muchas partes. Entonces es importante tener claro y tener una organización en comunicación, porque si no las noticias que salen, y uno por la noche lo único que ve es el pedacito que le sacaron y lo pusieron en un contexto completamente diferente y ya no se puede hacer nada porque está en los medios. Los periodistas llamaban desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y me acabo de acordar de una anécdota en el Detame, en nuestro primer foco, que realmente era una zona plana y todo. Un periodista le pagó al chofer de la retroexcavadora para que lo entrara y dijo que era el ayudante. Y cuando estábamos para hacer el sacrificio y todo, este señor sacó la cámara. Claro, le caímos todos y le había pagado, era un periodista de una de las cadenas más importantes de televisión. Alcanzó a filmar algo, bueno, llevaba la cámara, pero creo que con el celular había filmado algo y salió un pedacito en las horas de la noche. Claro que se le hizo el reclamo oficial a la cadena y demás, pero hacen absolutamente de todo para llegar y mostrar, ojalá lo más fatídico que pueda haber y esos impactos en la comunidad y en general en el ciudadano son bastante fuertes. En cuanto a comunicación interna, yo creo que es necesario siempre involucrar a todos los funcionarios de un instituto. A veces nos ocupamos y somos los de la División de Sanidad Animal y nos comunicamos entre nosotros, pero resulta, en el caso nuestro, hay que dar información también a los agrónomos, por lo menos que entiendan el problema, que la gente en general, los funcionarios del instituto se enteren. Y en eso tuvimos un orden, a los 2 días de iniciar el problema, hubo una comunicación del gerente general a todos los funcionarios del instituto, informando sobre lo que había sucedido y también definiendo voceros, porque ese es otro problema. Entrevistan a la persona que está en el departamento y dice algo completamente diferente a lo que dice la persona que está en el nivel nacional o al que dice al del nivel local, y se van tergiversando las informaciones. Entonces, y eso sí es un consejo para todos, debe haber desde el primer momento voceros definidos, y entre más poquitos mejor, que realmente la información sea única y sea una información concreta y cierta. Eso es muy importante poder garantizarlo por parte de un servicio oficial. Un avance muy positivo y para el manejo del problema fue la intervención de nuestro ministro, pero no desde Bogotá, desde la capital, sino que viajamos a las zonas donde estaba el problema. Lógicamente a Yacopí tuvimos que llegar en helicóptero, pero al otro día de que fue diagnosticado el problema, estábamos en la zona con él. Y eso genera una reacción en la comunidad de aceptación. Es un problema muy duro, es un problema social tremendo, todavía lo estamos viviendo, pero que una comunidad vea a su autoridad, a su ministro, que está ahí, como se siente acompañado. Eso fue fundamental para que la gente cambiara su actitud. El primer epidemiólogo, bueno, fueron 3 epidemiólogos los que llegaron a Yacopí inicialmente, no podían entrar, no los dejaban entrar. Cuando fue el ministro, todo cambió, porque les dio la declaración, les dio el apoyo. Claro, eso no deja de ser duro posteriormente para la comunidad, pero el cambio en ellos, la colaboración fue muy grande. Otra anotación que hago de Yacopí: lo que uno hace normalmente en un foco, y sobre todo los que hemos pasado por muchos focos lo sabemos, uno
plantea una sede de un operativo, tiene su personal, sean 20, 30, y uno los despacha en la mañana y a la mayoría lo espera por la tarde, bien tarde sí, uno está terminando 10, 11 de la noche y empezando a las 5 de la mañana, pero uno normalmente tiene el reporte de qué fue lo que encontró en el día. Jacopí también se sale de eso, porque Jacopí es una extensión tan grande que la gente se iba y duraba una semana fuera. Una semana caminando, una semana a caballo, allá no hay restaurantes, no hay hoteles, porque no hay vías, y dependíamos de esa comunidad para que nuestros funcionarios pudieran comer. Ellos les dieron la comida, ellos fueron los que les ofrecieron la mano, les dieron la mano para poder hospedarse, porque se quedaban, cuando se oscurecía, buscaban una casa cercana y les daban hospedaje, y fue la gente de la zona. Y lo mismo para la comida, porque se iban durante una semana o 10 días para volver. Y para nosotros también era muy difícil no saber qué era lo que estaban encontrando rápidamente, porque no había comunicación, no entraba señal de celular. Es una zona que no tiene luz, o sea que si entraba señal de celular, su celular duraba cargado 2 días y ya no había nada más. Y teníamos que esperar que esas personas volvieran a los 5, 8, 10 días para obtener información e ir armando la estrategia de control de foco. Y esas personas que están hoy afectadas de esa comunidad fueron las que nos dieron la mano. ¿Gracias a qué? A que inicialmente hubo una buena comunicación, se transmitió un mensaje de apoyo. Hay incluso algunos reclamos por algunas compensaciones, pero son mínimos. Realmente la comunidad nos acepta y todavía podemos ir tranquilamente a esa zona. De hecho, pues la tenemos intervenida. Pero la clave inicial fue esa comunicación que se dio, que fue un mensaje de apoyo y de solidaridad y de decirles no están solos, no los vamos a dejar solos. Bueno, y por la página web se han sacado permanentemente todos los boletines, todos los avances de lo que hemos hecho. Estos son los boletines de prensa que están en la página, tanto para usuarios nacionales como internacionales. Se utilizó mucho la prensa, pero atendiéndolos primero, nunca dejamos un periodista llamando sin una respuesta, y también buscamos los medios y buscamos entrevistas de televisión. Este es uno de los canales más importantes, y estaban entrevistando al ministro, al gerente permanentemente, y si a uno no lo buscan, uno debe buscarlo y tener una cobertura amplia para que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando. Los socios comerciales y países de la región requieren de una información rápida y precisa. Esta es la comunicación más reciente sobre lo ocurrido este año, se pasó a cada país. Y también la intervención del presidente ha sido muy importante, y el presidente ha estado siempre pendiente de apoyar y de dar todas las noticias respectivas. Entonces la recomendación básica es mantener hasta el cierre, porque a veces también lo hacemos al principio cuando todo el mundo está esperando cosas malas. Ya cuando los periodistas ven que las cosas funcionan, se van alejando, porque así sucede, y es importante comunicar hasta el final, no quedarnos solo en esa primera parte, sino cerrar los procesos y contar con un directorio nacional e internacional siempre actualizado, porque cambian mucho las personas, cambian los destinatarios, y en el momento de pasar una comunicación cuando es de urgencia hay que pasarla pronto, y esa fue la última experiencia. Hay que tener todo eso listo y actualizado. Y esta es famosa en Colombia, es la Negra Nieves, es una negra que siempre da mensajes en su mayoría sarcásticos y negativos, pero cuando uno logra tener una alianza con toda esta gente, con los periodistas, también logra mensajes favorables, y eso influye mucho en la percepción que se tiene.
Y este fue un mensaje muy bonito de la Negra Nieves. Ya verás que con el apoyo del ICA y de los ganaderos, Colombia volverá a erradicar la aftosa del territorio nacional. Y ese es un espaldarazo que nunca pensamos tener, pero que se dio en uno de los diarios de mayor circulación del país. Y como siempre, las lecciones aprendidas, que es lo más importante. Yo creo que en esta sesión, quizás haya muchas otras, pero consideramos estas de importancia, y es que no hay zonas de bajo riesgo. Nosotros en el país siempre teníamos las fronteras como las de mayor riesgo, aunque sabíamos que si permeaba el contrabando podíamos encontrar ganados más en el interior, pero las zonas lógicamente de mayor riesgo eran las fronteras. Jacopí, una zona así de inhóspita, pues era una zona de bajo riesgo. No era por eso que no se vacunaba realmente. Sí, es muy difícil llegar a todas las zonas y sobre todo con esas estribaciones a controlar que haya un 100% de vacunación o que el vacunador vaya y se esté el tiempo que se debe quedar o que haya número suficiente de vacunadores. Y realmente esta zona pensamos que tenía una vacunación mejor, una vacunación buena. Nos faltaba era llegar a ese fondo de esas montañas para descubrir que ahí había 2.000 o 3.000 animales que no estaban siendo vacunados realmente como se debería hacer. Pero era una zona de bajo riesgo, estaba en el interior del país, estaba en la montaña, y con esto aprendimos que no existen zonas de bajo riesgo. Hay introducción de animales, pero puede haber introducción del virus por otras vías, y en el momento en que caiga en una zona de estas, nos prende un brote como nos prendió en junio del año pasado. Entonces, esa clasificación de zonas de bajo riesgo es un contentillo que nos damos, realmente no existen zonas de bajo riesgo. Es necesario tener equipos especializados para cada acción dentro de un brote, recurso humano. Colombia estaba preparado, nosotros hacemos simulacros, varios simulacros al año, tenemos personal técnico que tiene una capacitación de muchos años, tenemos gente nueva que está aprendiendo todos los días, tenemos estomatitis vesicular todos los días, la gente está aprendiendo todos los días qué es una enfermedad vesicular, cómo se atiende, cómo se toma la muestra, el laboratorio de diagnóstico está en ejercicio permanente para las muestras. Entonces teníamos 3 epidemiólogos, más o menos unas 8 o 9 personas por epidemiología perfectamente capacitados y otros que estaban aprendiendo, y pensamos que con eso era suficiente. Cuando se nos presentan los 3 brotes, en la extensión que se nos presentó, nos dimos cuenta que no era suficiente. Y hoy en día pensamos que todos los funcionarios, los auxiliares de técnico y los profesionales del ICA tienen que estar preparados para una emergencia de fiebre aftosa, porque nos faltó gente. Hubo, y esto también como anécdota, en Jacopí, porque salían a hacer su control, pero como no volvían sino hasta los 8 o 10 días, hubo semanas que nos tocó mandar de a 2 personas, porque el que llegaba pues no había tenido contacto con una toma de enfermedad vesicular. Nosotros trajimos gente de las otras divisiones, de análisis de riesgo, de asuntos internacionales, de todo veterinario que se nos cruzara por el camino era traído a la emergencia. ¿Aprendieron? Sí, pero lo ideal es que antes nos preparemos, porque tenemos nosotros la idea de que es suficiente lo que tenemos, son hartos, realmente eran bastantes veterinarios, pero lo que no sabemos es cuán grande va a ser una emergencia y cuánto personal podemos llegar a necesitar. Es preferible que el personal esté capacitado y no sea necesario utilizarlo a que nos toque utilizarlo sin tener la experiencia y les toque aprender en el camino, porque así fue. Entonces, esa es otra lección. Bueno, el recurso humano calculado nunca es suficiente. No todos los brotes son iguales. Uno cree que atiende 50 o 70 brotes de emergencia, hace el control y ya se las sabe todas, y resulta que siempre hay factores que dificultan. Claro que no creo que encontremos uno más difícil que Jacopí, espero que no se vuelva a presentar, pero todos tienen unas condiciones diferentes. El tener todo el personal capacitado, el llegar a tiempo,
el hacer la detección primaria, pero no poder eliminar los animales era una impotencia muy grande. Las 2 retroexcavadoras duraron abriendo camino 25 días para llegar al sitio, y en esos 25 días teníamos toda la gente arriba, toda la gente haciendo vigilancia, pero éramos completamente impotentes para eliminar esos animales, porque los matábamos pero no teníamos dónde enterrarlos ni las condiciones. Y la enfermedad se nos iba extendiendo todos los días, claro, estaba cercada porque se hizo un cerco muy grande y efectivo, pero dentro del cerco cada vez se nos iba extendiendo más, y como vieron ya en la exposición que hizo el doctor Andrés, tuvimos una tasa de ataque del 50%, y tener 1.300 animales enfermos es una situación bastante complicada. Y se deben tener recursos informáticos disponibles siempre, a veces no son suficientes o no está uno preparado para manejar tantas situaciones al tiempo. Siguiente. Ay, voy yo. Que voy con la próxima. La buena comunicación entre los equipos y a la comunidad, eso es básico. Tanto los equipos que están dentro del mismo brote como los equipos que están en diferentes brotes deben mantenerse siempre informados. La transparencia y la oportunidad de la comunicación son muy importantes a nivel nacional y a nivel internacional. No se puede perder esa credibilidad, y la única forma de no perder la credibilidad es la transparencia y la honestidad en la información. La disponibilidad permanente de recursos para nosotros, pues sí, nosotros tenemos un fondo de emergencia que está planteado, pero pues lógicamente esto sobrepasó los límites del fondo de emergencia, pero el gobierno siempre estuvo acompañando y disponiendo todos los recursos que fueran necesarios. Incluso pues tuvo que ponerlo en otras instituciones porque el ejército necesitó un presupuesto adicional. Esto no está contemplado en lo que vimos de los gastos que tuvimos. Tuvo que hacer una adición también a la Fuerza Aérea porque los vuelos en helicóptero eran muy frecuentes y teníamos que llevar mucho material. Hasta el combustible de las retroexcavadoras teníamos que llevarlo por helicóptero, así que también fue adicionado. Y pues al ICA y al INVIMA, que es el organismo de los frigoríficos, también tuvo que hacer una adición, pero todo se hizo oportunamente. O sea, realmente la erradicación de aftosa fue un propósito nacional que se llevó a cabo con éxito. Y la eficiencia del laboratorio, el laboratorio pues claro, también se vio con un cúmulo de muestras impresionante, porque también al crear conciencia la gente se asusta y cree que todo lo que tiene en su finca, si hoy amaneció un animal decaído, es fiebre aftosa y llama, y todo eso tiene que ser atendido. Había también veterinarios muy asustados del servicio. Yo digo que mandaban la muestra a veces arrancándole un pedazo de lengua a los animales, pues se curaban en salud, decían yo mando esto, y nos llegaban unas cosas tremendas. Y la capacidad del laboratorio se vio desbordada, tuvo que también echar mano de gente que tenía capacitada cerca para poder responder, y eso es básico. Y también los laboratorios son importantes, y es importante apoyarlos y que tengan el presupuesto necesario para que vayan avanzando. Nosotros tenemos la satisfacción y el orgullo de que en esta oportunidad los análisis filogenéticos se pudieron hacer en Colombia, y ese es un avance del año 2017. Antes siempre teníamos que mandar a Panaftosa, siempre, y estamos muy agradecidos, siempre tuvimos una buena respuesta, pero el año pasado los pudimos hacer en Colombia ya. Bueno, yo aquí termino lo que estaba programado para este seminario, pero pues yo no puedo irme sin contarles un incidente que tuvimos en el año 2018, exactamente hace 8 días, y le pido el favor a la persona del computador que me ponga la otra presentación.
porque creo que todos ustedes tienen la inquietud y debo hacerlo. Bueno, de acuerdo a nuestros compromisos con la Organización Mundial de Sanidad Animal, cuando nosotros presentamos la zona de contención, y para poder realmente mantener la condición de país libre de Colombia, lo que se recuperó, y poder recuperar dentro de un tiempo la zona de contención, Colombia hizo varios cambios en sus estructuras. Una era relacionada con los ciclos de vacunación, reforzarlos. Y en el último ciclo Colombia aumentó su vacunación en aproximadamente 3,5 millones de animales. Se reforzaron rutas, se reforzaron número de vacunadores, muchos aspectos se mejoraron. Otro compromiso nuestro era establecer puestos de control nuevos, reforzados con ejército, policía, logrando, como les decía, crear varias barreras que pudieran filtrar todo lo que se nos pudiera meter por la frontera. Es una frontera muy amplia y seca, para que si no lográbamos pescar pues el contrabando en la primera barrera, pudiéramos encontrarlo en la segunda o en la tercera, pero lo importante era que no entrara. Y se han dispuesto realmente muchos puestos de control, estamos haciendo muchos decomisos. Para las personas que no saben, para que se imaginen qué tan rentable es el precio, si realmente se puede multiplicar por 7. O sea, yo tengo un precio en Venezuela, paso la frontera a Colombia y multiplico lo que tengo por 7, así de sencillo. Entonces eso da lugar a que haya gran avidez por este tipo de prácticas, a los cuales pues nos toca poner muchos refuerzos, los cuales afortunadamente también han tenido una respuesta sostenida por parte del gobierno, un gran respaldo. Y siendo así, el 31 de marzo interceptamos un camión, no es el único, interceptamos muchos camiones y hay mucho ganado que se sacrifica, pero este caso fue especial. En un retén conjunto en Arauca, el camión llevaba 15 bovinos, se había pasado, el camión venía aquí, así, se intercepta y hay una práctica que tienen realmente hace unos 2 meses, diría yo, y es que hacen una masa con el estiércol y boxer, que es un pegante, no sé si en sus países existirá el boxer, para nosotros toda la vida ha sido así, es el pegante más fuerte que hay. Hacen una masa, se la pegan al hierro. Venezuela tiene una ley que obliga a marcar sus ganados con un número por estado, eso es obligatorio. También hay un sector de bandas criminales que está logrando que los animales no se marquen en Venezuela, esos son más costosos porque van sin marca, pero otros van con la marca. Entonces hacen un pegamento con estiércol y boxer, lo ponen sobre la marca, ensucian los animales, que queden bien sucios y los embarcan. Entonces los camiones van pasando y si hay retenes, pues no es evidente la presencia de la marca. Pero esto ya nos está pasando hace un par de meses, entonces ya tanto la policía como el ICA están pendientes de esta situación. El camión pasó por el retén, los animales venían muy sucios y la policía pidió que se lavaron dentro del carro con manguera y quedó esto. Ya se ve el pegamento, entonces los animales fueron trasladados, ahí hay una población cercana, Tame, y fueron llevados nosotros les decimos el coso municipal, son unas instalaciones desocupadas donde hay corrales. Ya también sabemos, y el ICA ya se está volviendo práctico en esto, esta marca, este pegamento se retira con gasolina. Entonces el pegamento fue retirado con gasolina y quedó evidente la marca número 2 que corresponde al estado de Apure. Entonces los bovinos son aprehendidos por la policía
se incautan. En ese momento ya la aduana toma el control de los animales y se adelantan pues las investigaciones epidemiológicas y judiciales, y se encuentra que son animales que son traídos desde la frontera, pasaron a pie, recogidos por un camión. En esta acción hubo respaldo total de la Presidencia de la República. Entonces al mando de la investigación se puso el general de más alto rango. También en Colombia hay un departamento de inteligencia muy desarrollado por todos los procesos que llevamos nosotros en el país, y lo pusieron a cargo del caso, y pues van ya muy avanzados en la investigación. Hay 2 conductores implicados, hay una persona, un ganadero que prestó su nombre para la guía de movilización porque iban con guía, y pues se están judicializando las personas. Los animales fueron dejados en este corral para hacer, cuando se incauta, y ese fue otro de los compromisos con la Organización Mundial de Sanidad Animal cuando hicimos la zona de contención. Todo animal que se incaute debe ser sacrificado e incinerado, pero pues esto tiene un procedimiento en donde hay que hacer, tiene el debido proceso para hacer la resolución de ordenamiento de sacrificio. Entonces el jueves estos animales quedan bajo la tutela de la DIAN, del ente aduanero, pero con inspección del ICA. El jueves detectamos unos signos clínicos compatibles con fiebre aftosa. La resolución salió el viernes para sacrificio, se sacrificaron el sábado y nosotros obtuvimos resultado positivo a fiebre aftosa tipo el 10 de abril. Los animales ya estaban sacrificados e incinerados. Ese fue el incidente este fue ya cuando usted lava con gasolina, tiene este aspecto. Entonces ya se ven los hierros perfectamente. Hay muchos que remarcan, tratan de poner figuras alrededor del 2 para hacerlo parecer otro tipo de hierro, otro tipo de marca, pero pues eso ya está perfectamente establecido por parte de las autoridades colombianas, del instituto. O sea, ya sabemos muchas de las cosas que se hacen. Otra cosa es que si los animales van con marcas frescas, con marcas de hierro frescas, también se incautan. Básicamente este fue el incidente que tuvimos y pues lo consideramos resuelto. Los animales se sacrificaron antes del diagnóstico por ser animales de contrabando. Básicamente quiero hacer un comentario y es que nosotros en ningún momento como Colombia estamos poniendo pues a Venezuela contra la pared ni en tela de juicio. Aquí está su representante. Al contrario, pensamos que es un problema que se está presentando. Colombia ya envió una comunicación, como es debido a Venezuela, informando el incidente y solicitándole que se realice una investigación al respecto, pero lo que queremos es dar el mensaje de que necesita apoyo y colaboración, y Colombia está en total disposición de ofrecerle lo que necesite, sea en diagnóstico, en capacitación, en todo el trabajo conjunto que podamos llegar a hacer para lograr que estas epidemias de fiebre aftosa que hay en Venezuela se logren superar, porque estamos expuestos como país vecino, lógicamente con una frontera de 2.200 kilómetros. Los operativos que tenemos que hacer son mayúsculos. Estamos con un aporte grande de dinero para todos estos controles, pero pensamos que hay que solucionarlo en origen. Entonces, creo que se vuelve en determinado momento un problema de todos nosotros, y antes que tratar de enjuiciarlo, pues es ofrecerle toda la colaboración de lo que nosotros tengamos para solucionar el problema en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olga Lucía.
Excelentes presentaciones. Y vamos a iniciar entonces, dado que tenemos aquí como el orden de 27 preguntas, la fase de sesión de discusión. Así que he hecho algún ordenamiento para poder darle cierta, manejarlo temáticamente. Y solamente quería pedirle a mis distinguidos invitados que apunten al foco de la pregunta, ¿no?, para poder responder el máximo de ellas, ¿no? Muchas gracias. Quiero iniciar con una pregunta hecha por la doctora Kasia Bankolska. Me voy a permitir traducirla a ella. Primero agradece que una excelente e interesante presentaciones. Dice que es interesante que después de 9 años de ausencia de fiebre aftosa en Colombia, 4 brotes hayan sido detectados en un año. Pregunta qué comentarios tiene con respecto a este número inesperado de brotes en Colombia en el 2017. ¿No? La pregunta estaba dirigida al doctor Andrés. Puede responder cualquiera de ustedes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La detección, pues obviamente en la exposición dimos lo que nosotros creemos que ha pasado y que para nosotros pues es una realidad del por qué la afectación. Era muy difícil, como decía la doctora Olga, que la enfermedad llegara al centro del país, o difícil dentro de nuestra percepción antes de esto, pero la enfermedad llegó, hubo unas vías de ingreso, hemos detectado muchas rutas de comercio pues no legal, algunas rutas de comercio no legal, que han afectado y han pues mostrado que han hecho que la enfermedad se presente. Si vemos, todos los focos tienen los focos de Cundinamarca tienen una conexión de transmisión mecánica de la enfermedad, y pues llegó a una zona donde nuestra cobertura vacunal pues no era la ideal en ese momento, pues favoreciendo todo ¿cómo se llama? Un hábitat para que el virus se desarrollara de la manera que se desarrolló. Como lo habló mi compañera Carolina, la vigilancia en Colombia se hace, el gran número de focos que tenemos de estomatitis vesicular a lo largo del año nos hacen mantenernos en alerta permanente, y hay una cantidad de episodios que no nos dan el diagnóstico de estomatitis vesicular, entonces seguimos haciendo una investigación epidemiológica para determinar que no fueron fiebre aftosa. Entonces hay una vigilancia a lo largo de muchos años con una estructura muy, pues, que nos ha costado, o sea, hemos hecho mucho por mantenerla y que sea de una manera muy estricta. Y pues la situación que yo les comenté es la razón por la cual la enfermedad llegó al centro del país, y pues tuvimos que actuar de la forma en que actuamos. Bueno, para complementar un poquito, tenemos que recordar algunos factores epidemiológicos de la fiebre aftosa. La fiebre aftosa es una enfermedad con ciclicidad y temporalidad. La ciclicidad de la fiebre aftosa ocurre entre 3 a 5 años con un promedio de 4, en donde se presentan ondas epidémicas. Cuando la enfermedad se controla, las ondas epidémicas persisten, pero son de menor envergadura. Así sucedió en Colombia. Me dicen 8 años. En ese intermedio, a los 4 años, hubo problemas en Venezuela que desafortunadamente no fueron notificados a tiempo, pero la enfermedad no alcanzó a entrar. Y a los 4 años que se cumple el nuevo ciclo, vuelven a empezar, coincidiendo con un déficit en la vacunación en el vecino país. Cuando hay un déficit de vacunación y el virus hace su ciclo, produce las ondas epidémicas y pues abarca dependiendo de la protección que tenga. Entonces lo que nosotros pensamos es que a los 4 años estaba, que fue exactamente el 2013-2012, la onda epidémica no fue tan alta y no alcanzó a incursionar, pero en el 2017 o 4 años después, en la siguiente onda epidémica, al no encontrar resistencia, formó una gran epidemia y alcanzó a pasarnos algo. Son factores epidemiológicos. También está el cambio en la migración
Nosotros hace 4 años, pues no teníamos, ni hace 8 años, teníamos la migración que existe hoy en día, o sea, tenemos factores de riesgo asociados para esa explicación de por qué antes no y ahora sí. Muchas gracias. Tengo aquí 2 preguntas que voy a resumir en una sola, ¿no? Dice, la presentación del ICA fueron bastante claras. La formula del doctor Decio Cutiño. ¿Cuáles son las acciones adoptadas para solucionar el problema presentado de baja cobertura vacunal en su territorio? Y hay una pregunta que también aprovecho de formularla, que no tiene asignatario, que dice, en el año 2016, ¿se realizaron estudios de inmunidad poblacional en estos departamentos, imagino los departamentos afectados, y qué resultados obtuvieron? Bueno, contesto la primera parte de la pregunta, referente a las acciones que se adelantan. Históricamente, los ciclos de vacunación desde el año 97 en nuestro país, que fue cuando empezamos a darle un viro al control de la enfermedad, o sea, un viro positivo, se empezaron a hacer con el gremio ganadero. Perdón, el gremio ganadero es quien ejecuta la vacunación predio a predio bajo supervisión del ICA. Y pues a raíz de estos episodios, bueno, antes hubo unos cambios donde está siendo en este momento manejado por un fondo parafiscal que pertenece al ministerio, y este fondo nos ha permitido hacer que muchos cambios sugeridos se hayan ido adaptando a la estrategia de vacunación. Es así como antes, cuando iniciamos el ciclo, por no tener pues el volumen de vacunadores, entregábamos en ciertas zonas del país, no en zonas de frontera, la vacuna a asistentes técnicos de ganaderías grandes. Hoy por hoy esto se ha modificado y estamos llegando a la totalidad de predios con vacunadores oficiales, y pues estas zonas que tuvieron el problema, sobre todo la zona de Cundinamarca, específicamente Jacopí, se hizo un cambio de personal, se inyectaron nuevos vacunadores para estas zonas de cordillera, donde las coberturas habían sido bajas y permitieron que esta situación sanitaria se presentara. Y hay un nuevo proyecto, hay una nueva oficina local del ICA en esa zona, hay un nuevo proyecto de la Cuenta Nacional de Carne y Leche, que es ente parafiscal que pertenece al ministerio, y donde se van mejorando las coberturas en estas zonas a las cuales no habíamos llegado. Si uno compara las cifras de vacunación de nuestro país en 2 o 3 ciclos anteriores, pues han aumentado un poco en número de animales vacunados, y estamos llegando a zonas que para nosotros eran de muy difícil acceso, pero que hemos logrado llegar a través de esta sinergia que hay con esta entidad que está manejando la sinergia positiva con la entidad que está manejando el ciclo de vacunación actualmente. Muchas gracias. Segunda parte. El estudio de inmunidad, ¿por qué? Y sobre el estudio de inmunidad poblacional, Colombia no hizo en el 2016 ese estudio, lo hizo en el 2017, y quiero agradecerle al Paraguay que nos apoyó prestándonos al consultor que tiene, porque la experiencia de Paraguay ha sido muy positiva y les ha dado muchas luces en el manejo de los ciclos con estos estudios de inmunidad. Estamos con el mismo consultor adelantándolo, se hizo en noviembre de 2017 y estamos precisamente con el consultor en toda la tabulación y el análisis de los datos, y pensamos hacer uno diferente, ya no de duración sino de cobertura para este año 2018. Muchas gracias. Tengo unas preguntas relacionadas con el brote 2017 que quiero empezar a formularla. Una es del doctor Plinio, de MAPA. Pregunta, en Jacopí, en el foco Jacopí, ¿hubo un histórico de enfermedad en los cerdos del foco primario? Es la pregunta. Por favor, breve la respuesta. No, histórico de enfermedad, entiendo que es presencia de enfermedad y ocurrencia, ¿no? En los cerdos del foco primario, en el foco Jacopí. ¿Presencia histórica?
Sí, Cerdo hubo enfermo. cerdos enfermos. Esa es la pregunta. Sí, se inició por los cerdos. Iniciaron 4 cerdos enfermos, murió uno, quedaron 3. Y después empezaron a enfermar los bovinos. Lo que pasa ahí, para complementar un poco, es que los cerdos no fueron detectados en la visita inicial porque no eran del mismo propietario de donde se realizó la notificación y donde se tomaron las muestras iniciales que, como yo decía en la presentación, no dieron un resultado de laboratorio mediante las pruebas directas. Al momento de hacer la visita complementaria y tomar estas muestras serológicas, donde pues nos dio reactividad al sistema ELISA 3 ABC e ITB, fue que ampliando pues ya la investigación, encontramos que propietarios colindantes de animales con el foco que nos había sido nuestro foco índice, tenían cerdos, los cuales, como decía la doctora, 3 habían estado enfermos, de los que habían, pues, uno había fallecido, y esos animales tenían antecedentes de haber tenido la enfermedad antes de los bovinos. Muchas gracias. Con respecto también a los focos, también hay una pregunta que ¿qué pasó con el resto de especies susceptibles a fiebre aftosa que resultaron positivos o se vieron afectados? Especies como porcinos, ovinos o bufalinos. Los focos. Bueno. Las especies susceptibles que estaban y que se consolidaron se incluyeron dentro del foco fueron eliminadas, al igual que los bovinos, tanto los que tuvieron clínica como los contactos. Muchas gracias. Nuevamente con los focos me quiero primero despachar varias preguntas relacionadas con los focos. Esta es la pregunta del doctor Pompey. Dice, quedó explicado que el primer brote no había vínculo con el segundo y tercer brote, como también con el cuarto brote. Pregunta, ¿fue enviado para el laboratorio de referencia FAO-IE solamente muestra... perdón, esto no es la pregunta, disculpe. Dice que fue enviado para el laboratorio de referencia FAO-IE solamente muestras del primer brote. Pregunta, ¿por qué no se enviaron muestras de los otros brotes, segundo, tercero, cuarto? Bueno, porque teníamos la capacidad de hacerlas, pero si hay interés, o me imagino que en algún momento se mandarán al Centro Panamericano para hacer para que quede en la historia del centro. No tenemos ningún problema. Pero la verdad creo que se mandaron segundo y tercero. Pero ya el laboratorio, como les conté, el nuestro tiene la capacidad de hacerlo y por eso traigo esos resultados. Pero creo que sí se enviaron segundo y tercero. Pero están, ¿no? O sea, no tenemos ningún problema en compartirlas para que haya toda la historia en ambas partes. Voy a abordar ahora unas preguntas que se relacionan con la situación en la frontera, ¿no? Entonces voy a iniciar con una pregunta que no tiene signatario, que dice, ¿qué medidas se implementaron a nivel de servicios sanitarios entre Colombia y Venezuela para evitar futuros brotes? Y si ha identificado alguna debilidad donde se deba trabajar, dice aquí, por parte de Venezuela. Yo también ahí pudimos mencionar para que pudiéramos tratar de la respuesta juntarla, que dice, ¿cómo se maneja el control de movilización de animales entre la área de frontera entre Colombia y Venezuela? ¿No? Perdón, aquí dice, se maneja el control de movilización de animales silvestres en el área de frontera. Silvestres. Bueno, con Venezuela nosotros hemos tenido en la historia un proyecto binacional que había funcionado hasta hace unos años, en donde teníamos acciones conjuntas y desarrollábamos actividades en frontera, específicas de frontera. Pero bueno, esto por alguna situación se perdió. Con la Organización Mundial de Sanidad Animal firmamos un acuerdo con Venezuela, Colombia, OIE, para hacer acciones conjuntas y logramos adelantar varias actividades. Alcanzamos a adelantar unos cursos sobre sistemas de producción y conformación de circuitos pecuarios para adecuar un poco la vigilancia.
pero desafortunadamente en uno de los cierres de frontera y esto tuvimos que suspender. El acuerdo sigue vigente, nosotros tenemos alguna comunicación con Venezuela y esperamos poder colaborar mucho en las acciones, porque hay muchas acciones que hacer, no solo en fronteras, sino en otros aspectos. Hay algún apoyo que nos han solicitado, esto ya ha sido por parte de los ganaderos de Venezuela, de recibir muestras para diagnóstico, pero desafortunadamente es algo que no hemos podido atender. Nuestro laboratorio está ubicado en el centro del país y requiere, lo vemos como un riesgo mayor, entonces no pudimos atender. Esta fue la última solicitud que tuvimos hace unos 2 meses y medio, pero no fue por parte del servicio oficial. Pero realmente hemos tenido buena relación en los servicios, en lo que se ha podido hacer, y históricamente hemos desarrollado muchos programas juntos y esperamos poderlo hacer en un futuro cercano. Gracias. Una siguiente pregunta es formulada por el doctor Manuel Sánchez. Dice: felicidades por el duro trabajo en el control. Está dirigida a la doctora Olga Lucía y se refiere al tema de evaluación de riesgo. ¿Se tiene caracterizado el tipo de predio más propenso a recibir animales de contrabando? ¿Se hace algún tipo de vigilancia dirigida a esos predios en particular? ¿O se han identificado otras zonas similares a las de los predios del foco de Jacopí? Sí, esta es una labor que hacemos de manera permanente. Están identificados no solo los predios que reciben o que hacen esto, sino los perfiles de las personas que lo hacen. Y me refiero a que se me olvidó contestar la pregunta anterior porque las puedo unir acá, y es el control de movilización en áreas de frontera. Nosotros tenemos un sistema de movilización que ha sido modernizado y hoy es vía web, en donde tenemos el control de los inventarios. En Colombia había obligación de declarar las salidas pero no los ingresos. Cuando quisimos hace 6 años hacer obligatorio la declaración de ingreso fue muy difícil, pero el sistema hoy en día no permite y cruza completamente los saldos con la vacunación, que haya salidas sin control de ingreso. Sin embargo, lo que vemos y lo que nos preocupa ahora es el uso fraudulento de las guías expedidas. No son guías falsas, son guías a las que se prestan, los ganaderos prestan la guía para que se muevan los animales. Entonces nos tocó también hacer no solo análisis de riesgo sobre predios, sino sobre, yo digo, no son ganaderos, sino personas inscritas para sacar la guía de movilización que se hacen pasar por ganaderos. Todo esto tiene estudio no solo ICA, sino también de policía, inteligencia está metido en todo esto ayudándonos, porque sobre todo en departamentos donde la frontera es muy viva, que son norte de Santander y Arauca, se dan mucho estas situaciones. En la zona de alta vigilancia hay acompañamiento, no solo para cuando se va a embarcar, sino la solicitud debe hacerse previamente con muchos días de anticipación. El ganado es acompañado, es presentado y es revisado al salir de la zona de alta vigilancia. O sea, controles tenemos bastantes y análisis de riesgo permanentes sobre muchos factores que pueden influir en esto. Creo que por eso es que se han encontrado tantas cosas ahora, por el refuerzo que se ha hecho. Muchas gracias. Tengo otro conjunto de preguntas que se refieren también al respeto a la frontera con Venezuela. Dice aquí, la formula del doctor Sebastián Guedes, que dice: ¿desde cuándo Colombia construyó un cuarentenario en la frontera con Venezuela? ¿Todos los animales procedentes de Venezuela van a ese cuarentenario? No, todos no, porque se incautan en diferentes sitios. Entonces, dependiendo del lugar de incautación, lo que se trata es de llevar al frigorífico más cercano donde se pueda hacer el sacrificio de incineración. Entonces, no todos.
donde se incauten en lo más cercano y lo más rápido posible. Tenemos un problema, por ejemplo, en la primera población de entrada a la derecha, y es que el frigorífico no está aprobado en este momento por la autoridad competente. Entonces nos toca llevarlos aproximadamente a 1 hora y media a otro frigorífico para que allí sean matados e incinerados. Pero lo que se busca es, y no es tanto un tema cuarentenario, sino llevarlo a un sitio que esté absolutamente vacío, desocupado y que dé las facilidades para limpieza y desinfección posterior, porque se hace así los animales no estén con signos clínicos. Pero todo lo incautado se sacrifica, se incinera. Lo que estamos buscando a raíz de este incidente que tuvimos es que sea de manera inmediata, o sea, no tener que esperar los 4 o 5 días para que salgan los conceptos y la resolución, sino que se pueda hacer al otro día, que se sacrifiquen los animales. Muchas gracias. Hay también otra pregunta que no tiene signatario, que menciona con respecto a la zona de contención. ¿Los bovinos y otras especies susceptibles fueron identificados en la zona de contención o han sido identificadas en la zona de contención? ¿Los bovinos y otras especies susceptibles han sido identificadas en la zona de contención? Bueno, sobre la identificación de la zona de contención, nosotros tenemos en Colombia una ley de hierros que básicamente funciona para la ganadería de carne, en donde todos los animales deben estar identificados, y en ganadería de leche funciona con un tatuaje. Entonces, hay forma de reconocimiento de los diferentes ganados en la zona de contención. Muchas gracias. Hay otra pregunta para la doctora Olga Lucía sobre sanciones y multas. ¿Qué sanciones se han aplicado a los productores afectados, sobre todo al de Tame, entre paréntesis, que tenía animales de contrabando? ¿Se le ha prohibido la tenencia de ganado? ¿Se han sancionado, en otra línea de investigación, a los familiares que importaron carne de Venezuela? La pregunta es formulada por el doctor Sánchez. Bueno, todo esto son procesos largos. Hay muchos, no solo de las personas de Tame, sino hay muchos procesos que están corriendo. Colombia, a raíz de los problemas del 2017, hizo efectiva varias normas nuevas, como por ejemplo, todo ganado que se encontrara en cualquier parte del territorio nacional que fuera sin guía sanitaria de movilización se sacrificaba, así se hizo. Cuando se incauta ganado y se comprueba que es de contrabando, el camión en el que es transportado el ganado y la finca de origen sufren extinción de dominio, o sea, se las quitan. ¿Qué ha pasado? Pues hay muchos en proceso, pero tiene que tener su debido proceso, y hay muchas sanciones que están en curso por no vacunación, para extinción de dominio por incautación. Hay personas judicializadas, hay varios de estos casos en Colombia, varios, no muchos, y todo esto es nuevo desde lo que nos sucedió en 2017. Son multas económicas y cuando se comprueba contrabando hay extinción o del camión o del predio. Muchas gracias. Tengo otra pregunta del señor Ricardo Burgos, colega del doctor Burgos. La pregunta es, ¿cuál ha sido la influencia en la cobertura vacunal el haber, entiendo que aquí dice, retirado a Fedegan del sistema de vacunación, me imagino, ¿no? Repito, ¿cuál ha sido la influencia sobre la cobertura vacunal el haber retirado a Fedegan del sistema? Incluso me gustaría que, justo con responder esa pregunta, pudieran también responder qué se hace con los predios que no vacunan pasado el ciclo de vacunación, para así tratar 2 preguntas sobre vacunación inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Yo, más que de cobertura vacunal, voy a hablar de número de animales vacunados. Afortunadamente vienen en aumento. Cada ciclo ha habido un aumento en el número de animales, y bueno, lo explicaba el doctor Andrés, todos los días tratamos de mejorar independiente de quién sea el responsable. Nosotros somos un ente oficial que propende porque este proceso se haga bien hecho
y se haga cumplidamente cada 6 meses. Entonces, la respuesta: ha aumentado el número de animales, han aumentado el número de predios, han aumentado las supervisiones, pero esto sucede cada ciclo. Cada ciclo nosotros tratamos de mejorar para asegurar nuestra condición sanitaria. ¿Cuál era la otra? La otra se refería a qué hacían con los predios que no vacunaban. Los predios que no vacunan son sancionados económicamente. Se corren unas sanciones económicas y siempre son representativas. Las siguientes 2 preguntas, una es formulada por el doctor Carlos Ramírez, otra es anónima. Yo creo que están dirigidas a la presentación de la doctora Carolina. Se refiere al siguiente. Los sensores en Colombia, dice una, los sensores en Colombia, ¿qué nivel de estudio tienen y cómo se los compromete para reportar enfermedades? ¿Reciben algún salario? La otra pregunta dice, ¿pueden explicar quiénes son los sensores, cómo funcionan? ¿Son acreditados por el ICA, medios que usan para comunicar los casos, ¿no? Entonces, se refiere al tema de sensores que se ha abordado en su presentación. Bueno, los sensores son personas, como les dije antes, que están dedicadas al campo. Pueden ser desde vacunadores hasta médicos veterinarios de las UMATAS o de las asociaciones ganaderas, que después de recibir una capacitación de los cuadros clínicos compatibles con las enfermedades de control oficial, notifican al ICA y el ICA va a atender estos episodios. Estos sensores se formalizan durante 1 año, ellos firman un compromiso. Y nosotros, ¿qué retribución le damos a ellos? Es capacitación, porque ellos no reciben ninguna retribución económica del ICA. Ellos nos hacen un servicio y nos ayudan a nosotros, son los ojos del campo, y no reciben ningún salario ni nada de eso, reciben es capacitación, y ellos les gusta que nosotros los estemos capacitando y los estemos actualizando en las enfermedades de control oficial. También hay una pregunta relacionada con las denuncias, que se puede responder rápidamente. Dice, ¿las denuncias son atendidas inicialmente por inspectores o por médicos veterinarios? Es anónima. ¿Inspectores o médicos veterinarios? Sí, cualquiera puede reportar al ICA. Como yo les decía, el flujo de información puede llegar por sensores, que son personas que están debidamente formalizadas y que han tenido capacitación acerca de las enfermedades de control oficial. Pueden ir por terceros son personas que son profesionales o que son personas que están en el campo, simplemente ven a los animales enfermos y avisan al ICA. Puede ser por el mismo propietario que está preocupado por sus animales, o en las actividades de inspección, vigilancia y control que nosotros mismos hacemos en los predios. Entonces, las notificaciones pueden venir de cualquier persona, se reportan al ICA y el médico veterinario de cada oficina local va al predio, verifica si es un cuadro clínico compatible con la enfermedad y lo ingresa o no lo ingresa al sistema de información y vigilancia epidemiológica. El plazo para atención, nosotros tenemos unas rutas críticas. Una de las rutas críticas es 24 horas desde la notificación, desde que notifican al ICA nosotros tenemos 24 horas para visitar el predio, y a partir de la visita del predio tenemos 24 horas para hacer el reporte a todos los niveles del sistema de información y vigilancia epidemiológica. Muchas gracias. En una siguiente pregunta formulada también por el doctor Decio Cutiño, que dice, Colombia exige documentos de tránsito acompañando las cargas de animales. Esa es la pregunta. Y reflexiona, en el episodio de 2018, ¿la carga estaba acompañada del respectivo documento? ¿Cuáles son las medidas adoptadas con la propiedad y con el propietario de origen? Está referido al episodio recientemente. Creo que ya está respondida en gran parte. El camión sí llevaba una guía de movilización, como les dije, no era falsa, pero mal utilizada sí. Pero lógicamente el ganadero pues está plenamente identificado, se le está corriendo un proceso jurídico, seguramente va a terminar en extinción de dominio de su predio. ¿Y cuál era el otro?
medidas adaptadas a la propiedad y al propietario de origen. Sí, es la extinción de dominio, básicamente. En ese caso, por ser de contrabando. Si no fuera ganado de contrabando y utilizara la guía de una manera irregular, va a una multa económica. Bien, yo creo que esta pregunta, que no tiene signatario, también está referido al mismo episodio. Dice lo siguiente, dice: doctora, creo que se refiere a usted, si recién ahora descubren cómo ocultan la identificación, la pregunta es: ¿qué sucedió antes? ¿Qué medidas se tomaron? ¿Hubo controles? ¿Consideran que hubo más ingresos ilegales que hayan perjudicado a su país? Bueno, el ingenio humano es ilimitado. Entonces, pensamos que no son prácticas que tienen mucho tiempo, porque al poner más controles, pues el ingenio empieza a funcionar distinto. No es que nos lleguen los animales con pegamento hace 10 años y hasta ahora nos dimos cuenta, eso no sucede. Cada día hay cosas nuevas que estamos descubriendo. Inicialmente fue el paso de animales sin marca, que no teníamos cómo probar que eran venezolanos. Ahora, por eso el sistema de movilización se afinó para las entradas y salidas y los inventarios de cada predio, porque aparecían predios con una cantidad de ganado y decían, bueno, pero nosotros vengan y nos revisan que ya no tenemos marca. Antes de eso fueron las marcas. Muchos ganaderos colombianos registraban el mismo hierro de Venezuela. Entonces, al ir y decir, este ganado es contrabando, decían, no, yo tengo registrado, y realmente con la ley de hierros tenían el hierro registrado. Entonces, todos son épocas y procesos. En ese momento se prohibió las marcas que fueran iguales a las de los estados venezolanos, pero tuvimos que durar un tiempo yendo a las fincas, autorizando las movilizaciones, hasta que ese ganado que estaba marcado así desapareció. Luego vienen los animales sin marca. Ahora, por la cantidad de controles, viene esta modalidad que no va a durar mucho, seguramente van a tener otra. Tenemos que estar preparados para ese cambio de modalidades. El que es ilegal no dura mucho tiempo con lo mismo, porque lo agarran muy fácil y no le funciona. Y tenemos que estar preparados es para eso, ajustando otros controles para descubrir qué nuevas modalidades nos van a llegar, cada vez son nuevas. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta que está dirigida a la mesa, pero yo tengo la impresión que podría ser respondida por la OIE, porque dice lo siguiente: ¿cuáles fueron los criterios que utilizó la OIE para no quitar el estatus a Colombia ante la presencia de 15 bovinos positivos a fiebre aftosa? Aquí viene la pregunta: ¿esto es válido para el hallazgo solo en una zona de contención o también aplica para una zona libre? Pero yo creo que esta pregunta no aplica para nuestra mesa y quizás se deberíamos posteriormente después respondida por nuestros representantes de OIE. Aquí entonces la dejamos formulada. Tenemos un pequeño conjunto de preguntas que vamos a tratar de resolver a lo más rápido posible. Una se refiere a ¿por qué la determinación de sacrificio de animales si Colombia tiene un estatus libre con vacunación? En los focos. Estamos referidos al 2017, ¿no? ¿Por qué el sacrificio de animales? Porque nosotros pensamos que para erradicar un foco de aftosa hay que ir adelante, y usted sacrifica lo infectado y parte de lo que no está infectado. Pero si nosotros no sacrificamos y esperamos a que aparezca más, siempre vamos a ir detrás del virus. Entonces, por eso las cuarentenas se hicieron tan rápido y tan grandes, y se empezaron a cerrar los círculos. Cuando se descartaba, se sacaba de cuarentena, pero el resto, y puede que se hayan ido muchos animales que no estaban infectados, y yo soy la responsable y me declaro responsable, pero erradicamos el problema que teníamos. Y creo que en una enfermedad de alta difusión, y con lo que es fiebre aftosa, y con lo que por lo menos yo he vivido durante 30 años con la fiebre aftosa, es lo correcto. Y creo que mientras esté dirigiendo el problema en Colombia y si se nos presentan más, siempre habrá un sacrificio rápido y grande, que cubra a aquellos animales que están infectados y los posiblemente infectados, porque es la única manera que usted tiene de dar una solución efectiva a un problema de fiebre aftosa.
De resto no tiene éxito en la labor. Muy bien. Yo tengo otro conjunto de preguntas, pero yo creo que fueron respondidas en el contexto de las otras anteriores, y dado que también estamos ya bastante sobrepasados en el tiempo, creo que vamos a terminar la sesión número 1 en este momento, primero brindándole un aplauso a nuestros participantes por la excelente presentación. Antes de que pasemos a la... Ahora, ¿no? Antes que pasemos al almuerzo, también yo quisiera entregar la palabra al doctor Barcos, quien va también entonces a responder la pregunta que fue formulada más bien a la OIE en relación al no retirar el estatus sanitario a Colombia por el evento 2018. Doctor Barcos, por favor. Hola, buenos días a todos, gracias Alejandro. La OIE recibió una notificación inmediata de Colombia explicando lo que ya ha descrito Olga Lucía, y en base, no voy a leer todo lo que ya comentó Olga Lucía de cómo fue el hallazgo de estos animales, y en base a la notificación que hizo Colombia, la OIE decidió que esa notificación inmediata no fuese publicada, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. En primer caso, que se trata de un caso importado contenido en controles de ruta cercanos a fronteras en una zona de contención, en la zona de contención que está establecida por Colombia y aceptada por la OIE, que de acuerdo a la información brindada por Colombia no hubo diseminación de la enfermedad, tampoco hubo contacto con animales de Colombia, y también otro de los criterios es que este hecho comprueba una rápida respuesta y capacidad del servicio veterinario para detectar en la zona de contención la posible introducción de animales importados por contrabando y poner en marcha medidas de control que están previstas en el Código y que la OIE recomienda. También que los animales fueron aislados, sacrificados y eliminados de acuerdo a las normas que establece la OIE. Los establecimientos, los dos predios donde estuvieron los animales, estuvieron en cuarentena y se aplicaron medidas de limpieza y desinfección recomendadas por la OIE. Las medidas de detección y contención fueron aplicadas de acuerdo a lo que recomienda el Código. El país informó a la OIE dentro de las 24 horas de confirmación del evento, como lo estipula el capítulo 113 del Código, en la parte de notificación de animales terrestres. Esta decisión fue discutida inmediatamente que llegó la notificación por el Departamento Científico y el presidente de la Comisión Científica de los Animales, el doctor Gideon Bruckner, y por lo tanto desde el punto de vista del estatus oficial este evento no influye en la situación actual del estatus sanitario de Colombia, y recomendó a las autoridades de Colombia seguir lo que estipula el artículo 5.1 del Código, que está relacionado a las responsabilidades en el caso de un incidente relacionados con importaciones. Si bien esta importación fue un hallazgo debido a una importación ilegal, la autoridad veterinaria de Colombia tiene la obligación de comunicar a la autoridad responsable del país de origen, de Venezuela, lo que ha ocurrido a fin de que se puedan realizar las investigaciones e informar los resultados. Así que bueno, el delegado de Colombia informó que se iba a comunicar con las autoridades de Venezuela y también informar a los otros países de la región. Guajis enviará una notificación, creo que en el día de hoy, a Venezuela para solicitar información al respecto de este caso.
Y esos han sido los conceptos técnicos que ha tomado la OIE para no publicarlo y no retirar el estatus al haber sido en la zona de contención. Muchas gracias. Perdón, Alejandro. Quiero aclarar que esta situación se ha producido en varios países del mundo, con otras enfermedades, con aftosa y otras enfermedades, o sea que es una situación que ya ha sucedido otras veces. Gracias. Gracias por la explicación, doctor Barco. Solo quería agregarle que la pregunta también aquí señala, que se formuló, dice, ¿esto solo aplica a una zona de contención o también se aplica para una zona libre? Con respecto a esa pregunta, ha habido en otros casos que esta importación ha sido detectada en frontera, incluso en una zona libre, también se ha aplicado el mismo concepto. En este caso se sumó que fue detectada en una zona de contención. Ok, muchas gracias. Ahora sí, ya hemos respondido prácticamente todas las preguntas y es el momento de ir a tomar un descanso y servirnos el almuerzo que está preparado para nosotros. No hemos atrasado significativamente, pero tenga seguridad que nos vamos a recuperar en los tiempos. Vamos a retornar y nos vamos a tomar una licencia de 15 minutos, así que vamos a volver a las 14:15 minutos para reiniciar la segunda sesión. 14:15, 2:15 de la tarde. Muchas gracias.